Estamos con Damián Itois, titular de Grupo Servicios Junín. Bienvenido, Itois, a Reporte Especial en un momento complicado, ¿no? Por el tema de la tarifa de gas, ¿no? Hay preocupación de muchos vecinos por una suba, ¿no? en la tarifa. Bueno, gracias por invitarme y bueno, es complicado porque también es el momento del año de mucho consumo, ¿no? El gas es un bien que obviamente tiene picos de uso en el invierno y por supuesto justo este año, a comienzos del invierno, el Estado Nacional llevó adelante una variación en el esquema de tarifas en donde liberó o trató de liberar la tarifa hasta llevarla a un punto o acomodarla en un punto, reconociendo o retrotrayendo un atraso desde el año 2001 en donde la tarifa del gas estaba congelada, ¿no? Entonces, de golpe la gente se encuentra con aumentos que en principio y en porcentajes son excesivos, pero bueno, si uno después ve lo que se estaba pagando antes, reconoce que tendría que haber habido un aumento, quizá de otra forma, en otro esquema. Pero bueno, nosotros lo dijimos muchas veces, yo acá lo dije muchas veces también, el esquema que el Estado Nacional sostuvo de congelamiento de tarifas, de subsidio al consumo en vez del subsidio a la necesidad respecto a este bien, llevó a que la gente dejara de tenerlo como, o de cuidarlo como un bien, como un recurso natural, como debe ser cuidado, y que aparecieran los abusos en el uso del gas y aparecieran las grandes diferenciaciones, ¿no? Porque un esquema de subsidios que subsidia el consumo y no subsidia la necesidad, subsidia a todos. Entonces, quien más utiliza y quien más provecho le saca al subsidio es el que más tiene, porque ¿quién va a poder ahorrar? El que tiene muchos ambientes en su casa, que tiene muchos artefactos y que puede apagar o poner más bajo uno que otro, pero el que tiene un calefactor, una cocina y un termotanque no puede ahorrar. Entonces, me parece que hay un error en pensar los esquemas de subsidios que deben estar a partir del consumo y no de las necesidades. Ahora, ¿por qué a muchos vecinos este aumento los tomó de sorpresa, ¿no? Bueno, nosotros lo vinimos anunciando. Yo lo dije por los medios, lo planteé por la televisión, por la radio. Primero quiero aclarar que la modificación de las tarifas es una facultad exclusiva del Estado Nacional, ¿no? Nosotros somos unos intermediarios entre la distribuidora, los productores del Estado Nacional y el usuario de gas, ¿no? Por lo tanto, no estamos exentos o no tenemos la posibilidad de fijar nosotros la tarifa, ¿no? Hubiera sido muy útil que las subdistribuidoras y las distribuidoras hubieran podido opinar o tener influencia en la formación de la tarifa, porque hace tiempo que venimos reclamando aumentos porcentuales que no hubieran impactado como impactaron hoy. Pero en definitiva, en realidad lo que pasó es que el aumento está establecido desde abril y está establecido en base a un esquema de ahorro. Si uno ahorra más del 20% de lo que consumió por el mismo periodo del año anterior, no se aplica la tarifa nueva y se aplica la tarifa vieja. ¿Cómo? En abril, todavía, o en los primeros 2 meses que se aplicó este nuevo esquema tarifario, las temperaturas no fueron bajas, se usó poco, algunos ahorraron, otros no ahorraron pero gastaron poco, el impacto no se notó tanto. Ahora que empezaron los fríos y que la gente utilizó mucho más el gas, como no había sentido un impacto en la tarifa los bimestres anteriores, pensaron que el aumento no era tanto y ahora se encuentran con estas sorpresas de que hay facturas que llegan casi con un 600% de aumento, ¿no? ¿Y qué se puede hacer con entidades de bien público que van a sufrir este incremento, con casos extremos, ¿no? Como jubilados? Bueno, hay excepciones para todos ese tipo de cuestiones, ¿no? Nosotros tenemos ya más de 160 trámites iniciados de excepciones, que nosotros tenemos que pedir una serie de información, lo elevamos al Enargas y el Enargas dice si están o no dentro del esquema de excepciones. Si están dentro del esquema de excepciones, se le aplica la tarifa vieja. Con respecto a las instituciones públicas pasa lo mismo, pero la verdad que nosotros desde antes de este esquema de excepciones hacemos excepciones por parte de la empresa en muchísimas instituciones públicas, ¿no? Pero más allá de eso, también las instituciones públicas tienen la posibilidad de acogerse a este esquema de excepciones y cumplen con los requisitos, obviamente, que establece la regulación de la Enargas, ¿no? Pero ¿qué sucede? Este es un esquema que se llevó adelante
a partir de la desesperación, ¿no? De la desesperación del Estado Nacional porque tiene una fuga enorme de dólares en la balanza energética negativa para comprar petróleo y gas, una desesperación de las productoras de gas y de petróleo porque no tenían rentabilidad, por lo tanto no podían hacer inversiones y se caían en los quebrantos. Lo mismo pasaba con las distribuidoras y lo mismo con las subdistribuidoras. Por lo que entonces estos esquemas de excepciones generan, por ejemplo, que Grupo Junín o cualquier subdistribuidora de las zonas de ciudades como las nuestras tenga que cargar con el costo del precio de esa excepción, porque vos venís, haces el trámite en Grupo Junín, yo te exceptúo porque el Enargás te exceptúa porque estás dentro de las condiciones, pero a mí Camusi, el gas, el metro cúbico de gas que vos consumís me lo cobra con el aumento de tarifa, ¿entendés? Las subdistribuidoras subsidiamos entonces al Estado Nacional en este esquema de tarifas y pagándole la tarifa aumentada a las distribuidoras. Pero te reitero, me parece que es una solución tomada demasiado tarde, tomada demasiado apresuradamente y lamentablemente no va a lograr ninguna de las dos cuestiones que son necesarias hoy llevar adelante, por lo menos en el negocio del gas en la Argentina. Primero, generar una conciencia de consumo responsable, ¿no? Eso es fundamental. Y segundo, poder generar las rentabilidades que necesitan las productoras, las distribuidoras y las subdistribuidoras para realizar las obras de infraestructura que garantizan el servicio del gas y que nos coloquen otra vez en el autoabastecimiento de gas. Argentina hace más de 4 o 5 años que no se autoabastece más de gas. Entonces cae en crisis todo un esquema económico, político. No puede haber un proceso de industrialización, un proceso como plantea este gobierno de sustitución de importaciones en un país que no garantiza la matriz energética, ¿no? Porque el primer insumo de la producción es la energía, sea la eléctrica o sea el gas o la que sea, ¿no? Entonces, vos decís que mientras tengas dólares en el Banco Central para comprar petróleo y gas, podés mantener a los servicios o a las industrias que necesitan de la energía funcionando, nadie va a venir a hacer inversiones a largo plazo porque van a estar ligados a la suerte que tenga el gobierno de turno en poder importar o no energía. Y estoy cambiando un poco de tema. Hace instantes nada más, sí. Gastón Enestrosa, ¿no? Un especialista en transporte, habló ¿no? de la falta de este servicio esencial en nuestra ciudad. Consideró, entre otros puntos, que falta decisión política del municipio para implementarlo y al mismo tiempo que el transporte público es fundamental en nuestra ciudad, ¿no? para brindar este servicio público, ¿no? Que es un derecho, decía Enestrosa. ¿Usted coincide? Sí, coincido con todo eso, obviamente. Coincido que es un derecho, coincido que es fundamental, coincido que se necesita vocación política y también coincido que Gastón Enestrosa debe ser uno de los especialistas más importantes que puede haber, no solo en Junín, sino en la provincia de Buenos Aires. Fue director de transporte de la provincia de Buenos Aires y fue uno de los últimos funcionarios que Junín o que la política de Junín generó hacia los gobiernos provinciales y nacionales, ¿no? Que eso también es una deuda pendiente de la política juninense, conseguir colocar directores, ministros, secretarios para poder tener influencia después en las políticas hacia nuestra ciudad. Entiendo que sí, que es así, pero yo creo que acá tiene una influencia absoluta la ecuación económica de las empresas que brindan el transporte público, ¿no? Y si no, tiene que ser una empresa que termine siendo subsidiada por el Estado municipal, además de los subsidios provinciales y nacionales. Me parece que es una cuestión compleja de sostener en tanto y en cuanto realmente no sea utilizado por la gente, porque nosotros podemos decir, bueno, el municipio tiene que poner 100, 200, 300 mil pesos por mes para que, además del subsidio al gasoil que paga la nación y además del subsidio al boleto que paga la provincia, las empresas tengan rentabilidades y puedan funcionar. Pero eso hay que hacerlo si los colectivos se llenan de gente y si son utilizados por la gente. Si no, creo que estamos mandando nuevamente a un fracaso más al sistema de transporte público en la ciudad de Junín. Por eso me parece que el transporte público tiene que ser el final de una política general que tiene que ver con el tránsito, que tiene que ver con las conductas sociales, con las costumbres y por supuesto también con facilitarle la vida a la gente a través del transporte público, ¿no? Ahora, entonces, ¿cómo hace un gobierno local, ¿no? para endurecer, por ejemplo, los controles
de tránsito para secuestrar las motos, retener los vehículos, cuando esa persona no tiene hoy otra posibilidad de movilizarse? Mira, es una situación muy difícil, es una de las aristas más ingratas que puede tener un gobierno local, ¿no? Porque además, generalmente en ese tipo de infracciones o en ese tipo de medidas se termina castigando con razón o sin razón al sector más pobre de la sociedad o al sector menos pudiente de la sociedad. También es cierto que hay otra gente que la usa a la moto o un sector de la sociedad que usa el vehículo para el ocio, para el entretenimiento y nada más, pero lo cierto es que una gran mayoría de la gente lo usa como el único transporte más o menos accesible que tiene, no solamente para ir a trabajar, sino también para movilizarse hacia los sectores, hacia los lugares que tienen que movilizarse, las escuelas, los hospitales. Y ese segmento de la sociedad siempre es el segmento más humilde, siempre es el segmento de menores ingresos y termina siendo castigado injusta o justamente por esta situación de realmente de la sobrecarga que tiene la ciudad de Junín, como muchas ciudades de la provincia de Buenos Aires y de todo el país respecto del tránsito de las motos. Es cierto también que aparejado a eso tiene que haber un reconocimiento por parte de los transeúntes de que es necesario respetar las normas de tránsito, es necesario tener conciencia de algunas reglas que son fundamentales porque obviamente que después el saldo de heridos, de muertos incluso, y de personas que quedan muy damnificadas después de los accidentes, también lo asume toda la sociedad en todos sus costos, ¿no? Desde las ambulancias que se movilizan, hacia los hospitales, hacia las indemnizaciones que hay que pagar. Entonces, el tránsito es un sistema y por lo tanto todas las partes son importantes para que el sistema funcione. Si una de las partes no hace lo que debe hacer, no funciona el sistema. Bueno, usted es un hombre de la pragmática, ¿no? También un hombre de la política. Si bien es cierto, no es un tema complejo el tránsito, con múltiples aristas, múltiples causas, pero el gobierno local, ¿a dónde tiene que poner el acento? ¿Qué es lo primero que hay que atacar? Yo creo que no es una cuestión del gobierno local, sino que es una cuestión de todos los estratos gubernamentales, ¿no? Y por eso me parece que lo primero que haría, sé que ha habido intentos, me constan, tengo entendido que la senadora Malena Varo ha sido autora de algunos de los proyectos en ese sentido, pero a mí me parece que es un atraso absoluto que todavía no esté en la currícula de la educación pública de la provincia de Buenos Aires, la educación vial. Y nosotros en algún momento en la gestión, cuando yo fui secretario general, en un proyecto que salió de la Secretaría de Gobierno del doctor Gorer, motivamos también un proyecto de ley provincial en donde pretendíamos que, por ejemplo, los chicos de cuarto y quinto año, a partir de la aprobación de esa materia, una vez incorporada en la currícula, tuvieran su primer carnet sin dar examen y sin costo, ¿no? Como una manera de motivar, pero también a partir de tener un permanente o una permanente capacitación casi como una materia más de la escuela. Me parece que si no se trabaja desde ese ángulo, todo lo que podemos hacer es resultados o de coyuntura, pero no se resuelve de ninguna manera a largo plazo. Y otras cosas que hay que tener en cuenta también es ver cómo son los procesos administrativos en donde los vendedores de motos en Junín ponen las motos en la calle y le dan o le venden las motos a las personas que las van a comprar. También hay muchas falencias en ese sentido. Salen las motos sin los papeles que tienen que salir a la calle, se quedan con los títulos de las motos para garantizarse el pago de las cuotas. Hay un montón de cosas que podrían ser trabajados, tanto desde el ámbito local como, te reitero, desde el ámbito provincial con leyes específicas y desde el ámbito nacional también. Se viene un año electoral, ¿no? El año próximo. Al mismo tiempo, en septiembre son las internas en el radicalismo. Usted es un dirigente radical de nuestra ciudad. ¿Qué va a hacer usted, su grupo político? ¿No van a participar de estas internas? Nosotros somos un sector del radicalismo histórico de Junín, que tenemos más de 30 años, que es el Ateneo Arturo Illia, que hemos participado en todas las internas del radicalismo que ha habido. Hemos participado también en todas las elecciones generales con el radicalismo o con los aliados que ha tenido el radicalismo en su momento. Yo he sido candidato a diputado nacional hace
4 años por el Partido Radical en el Acuerdo Cívico y Social, pero nosotros tenemos en este momento un acuerdo político en términos locales con el intendente Mario Meoni, por lo tanto no vamos a participar de esta interna. La verdad que veo con buenos ojos a Luciana Gómez Paniza encabezando la lista, una de las listas del radicalismo, es un apellido histórico en el partido y me parece que si se mantiene vigente el verdadero sentido radical para después hacerle aportes a los espacios políticos en donde vaya a integrar, que tengan realmente visión de futuro, de modernización del partido, que aprenda de los errores que cometió el radicalismo todos estos años atrás, en donde nos hemos convertido casi en un partido de minoría voluntaria o de oposición voluntaria. Otra vez podemos o se pueden llegar a seducir a los militantes del radicalismo y a los dirigentes del radicalismo, que nos gusta ejercer el poder, que nos gusta gobernar, porque uno hace política para llegar al poder, para poder aplicar sus ideales en la ejecución de las políticas públicas, si no, no tiene ningún sentido. Y un partido que solamente está interesado por mantener algunos lugares en el Congreso de la Nación, algunos lugares en los congresos provinciales, simplemente casi como una cuestión de representación, casi como una cuestión simbólica, para que algunos pocos dirigentes sigan viviendo de la política como pasó en el Partido Radical, la verdad que excluye a estos otros, ¿no? Entonces yo aspiro que el radicalismo se recupere y de esa manera, recuperando esa vocación de poder que tuvo siempre, pueda recuperar también a valiosos dirigentes como lo es el intendente Meoni. Y Toys, ¿quién le gusta más como candidato presidencial? ¿Sergio Massa o una figura como Ernesto Sanz? Bueno, la verdad que comparto muchísimo en cuanto a los principios políticos de Ernesto Sanz, lo conozco también, he estado muchas veces con él, pero me parece que el pragmatismo que requiere la coyuntura política hoy nos plantea la necesidad de ir a hacer el esfuerzo en una fórmula que realmente tenga posibilidades de ser ganadora, ¿no? Y en este caso me parece que Massa tiene más chances que Sanz. Espero que Massa después demuestre realmente que es un dirigente que viene para hacer cosas distintas a las que está haciendo este gobierno, ya que él fue parte de este gobierno, ¿no? Tengo la esperanza de que suceda eso. En lo personal, bueno, alguna vez ha manifestado su vocación, ¿no?, de ser jefe comunal de sí, nuestra por supuesto, ciudad. Todos los que creo, no sé si todos, ¿no? Yo por lo menos creo que todos los que hacemos política en nuestra ciudad, nuestro máximo aspiración es ser intendente de la ciudad en donde uno nació, en donde hace política. Y por supuesto, yo me creo que estoy en absoluto derecho primero a pelear por ese lugar y en condiciones también. Creo que en el espacio que conformamos con Mario desde el año 2003, con algunos otros dirigentes importantes, como Malena, que acabo de nombrar, y algunos otros, me parece que estoy a la altura de cualquiera, o incluso, si me quiero agrandar un poquito, por encima, para poder aspirar a reemplazar a Mario si es que él no quiere ser intendente nuevamente. ¿Esto significa que está con ganas, está motivado para trabajar también en función de una eventual candidatura a intendente? ¿De Mario decís? No, es suya. Por supuesto, obviamente. Esto lo tenemos que resolver entre el grupo político. Mario tendrá que decidir si él vuelve a ser candidato por nuestro espacio político, y si Mario no es candidato por nuestro espacio político, bueno, yo me anoto. Damián Toys, muchas gracias. No, gracias a vos.